Buenos días. Estoy bien contento por verlas a toditas ustedes aquí esta mañana. Hay momentos donde hago lo que hago y me quedo sorprendido. Estamos en las doctrinas de Jesús y no te puedo decir hemos tenido las distracciones más locas en la última hora, que solo puede ser describida lo que vamos a hablar aquí es verdadero, bien importante. El nombre Jesús significa Yeshua salva. Por un momento puedes imaginar que Jesús te salvó por tus pecados, que te puede hacer justo con Dios. Es un estado poderoso que cuando se dice te puede dar un montón de diferentes respuestas. Jesús le preguntó a sus discípulos quién yo soy. Y lo que tú piensas que Jesús es, mi observación es que las personas están con las religiones falsas. Y algunas de esas religiones hasta ponen el nombre de Jesús en sus religiones. Y muchas personas hasta lo añaden en sus explicaciones escritas. Pero el Jesús que nos presentan a nosotros en la Biblia, que Dios quiere que nosotros sepamos, si tú tienes el Jesús equivocado, nos vamos a perder el cielo. Por eso es tan importante. Tienes que escuchar lo que las Escrituras dicen de Jesús, en la doctrina de Jesús. Nuestra esperanza es que puedas estar con nosotros el domingo, que nos puedas escuchar por el podcast, con la clase de Biblia los jueves, que estés en discusiones de esto. Me habían preguntado hace un poco de tiempo sería chévere hacer un estudio de las diferentes cultos, de diferentes cosas, de religiones que ellos creen. Y hay una lista que no termina de información incorrecta de diferentes religiones, que es tan larga que no sé ni lo que las personas creen en mi cabeza. Pero una de las cosas que nosotros sabemos de seguro es que ellos ponen a Jesús más abajo de lo que es Él. Y lo sacan de ser divino y de ser Dios. En vez de decir que solamente a través de Jesús, por la gracia de Él, que llegamos al Padre. Para comprender la verdad, hay mucha información que es verdadera.
Pero tenemos que saber esa información verdadera, porque si hay algo fuera de esa verdad que tú no lo sabes, nos pueden engañar y doblar la verdad. Pero una vez que tú lo sabes, tú puedes diferenciar que ellos no te están engañando, que sí te están engañando. Pero si te mantienes en la verdad y sabes lo que es la verdad, te vas a poder quedar en el camino correcto. Nuestro trabajo aquí es para que sepas la verdad. Y cuando vengan enseñanzas falsas, puedas diferenciarlo. Pero vamos a saber que eso no es la verdad, si alguien nos quiere engañar. Y nuestra esperanza el día de hoy es que sepamos de Jesús. Y esto es lo porque es importante. El ser humano, cuando fuimos creados, no había pecado. Y Dios caminó con Adán. Pero cuando Adán y Eva decidieron desobedecer a Dios, a pecar, cuando Adán pecó, ahí fue la gran caída. Y ahí fue cuando la muerte vino a los seres humanos y nos dio la separación entre Dios y nosotros. Y desde ese entonces, Dios ha tenido un deseo de conectar esa relación nuevamente. Y es Jesús el único que puede hacer todo justo con Dios. En la Biblia, en el libro de Job, no hay un juez aquí que decida el caso entre nosotros dos. ¿Cómo se vería si hubiese alguien que nos haga justos con Dios? Después de esa caída, después que los seres humanos fueron separados de Dios, tuvo que haber algo para hacernos justos en la vista de Dios. En Malaquías 3:1, el Señor Todopoderoso responde: yo estoy por enviar a mi mensajero para que prepare el camino delante de mí, donde pronto vendrá a su templo el Señor a quien ustedes buscan. Vendrá el mensajero del pacto en quien ustedes se complacen. Había un anhelo constante por el Mesías. En Isaías 7:14, por eso el Señor mismo les dará una señal. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamará Emmanuel, Dios con nosotros. Hablando de Jesús, el Dios que salva, el Mesías, que en el griego significa Cristos y significa en ungido o elegido de Dios. Si alguien ha sido escogido para algo específico por Dios, se llama ungido. Jesús, el Dios que nos salva, ha sido el ungido. En los tiempos bíblicos alguien era ungido poniéndolo a un lado para un propósito dado por Dios. Como el profeta dice, este niño va a ser nacido, Emmanuel, Dios con nosotros, en la encarnación. Nosotros sabemos esto como la Navidad,
que es Dios en la carne humana. Dios convirtiéndose en uno de nosotros en carne. El escogido de Dios que el ser humano ha esperado y esperado y esperado. Viene a nosotros en la encarnación. Ahora el nacimiento de Jesús, cuando su mamá fue comprometida con José y antes de que ella fuera de José, ella quedó embarazada del Espíritu Santo. José no fue parte de este embarazo. Si Jesús hubiera nacido de ambos padres humanos, sería humano, pero no divino. Y eso no nos traería juntos con Dios. Si Jesús no tuviera padres humanos, sería deidad, pero no humanidad. Con un padre humano era posible funcionar la deidad con la humanidad. El pecado había sido imputado en la humanidad a través de Adán. En Romanos 5:12, por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo, y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad, porque todos pecaron. Ahora Dios tuvo que elegir la culpa imputada de Adán, o no era el Salvador. Jesús era plenamente humano, pero no solo era humano. Y Dios se revela únicamente. Dios no fue una persona que tenía un poquito más de entendimiento de la vida, ese no era Él. Él era Dios, se convirtió en Dios hombre. Él fue 100% Dios y 100% hombre. Una persona con dos naturalezas, completamente Dios, completamente hombre. La unión hipostática es algo que es un misterio, que es Dios convertirse en hombre. El término que explica cómo Jesús puede ser Dios y hombre al mismo tiempo. Jesús es el plenamente humano y plenamente divino. Y al hacerlo nunca unió a la humanidad con la deidad. Filipenses 2:6 es bien importante. Filipenses 2:6-8. Quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, pero por el contrario se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Déjame tratar de decirte cómo de explicarte esto. Contaba con la igualdad con Dios como algo que hay que comprender. Él es igual a Dios, Él es Dios, solo hay un Dios. Sin embargo, entre la Trinidad pero Él se vació
Y a él vaciarse se llama como el kenosis. Se vació a sí mismo. ¿Cómo se vacía Dios? Es algo que es difícil de comprender. Se siente como si Dios hubiese renunciado a algo. Pero preferimos explicarlo. Lo que abandonó fue su prerrogativa de ejercer su propio poder como Dios. Hablamos quién Dios es la semana pasada. Hablamos de sus atributos. ¿Qué es lo que lo hace Dios? Él es eterno. Hablamos que Él es creador, todopoderoso, lo sabe todo. Él es Dios y tiene todos esos atributos. Y Él dice que tomó la forma de un sirviente. Él eligió servirnos. A ver que estábamos separados de Dios. Y Él hace todo lo posible para rescatarnos, que solamente lo puede hacer Él. Y escoge en servirnos. Nace en semejanza de un hombre. Y en lugar de aprovechar los muchos atributos de Dios, se puso en los atributos de la humanidad. Y la Escritura explica esos atributos humanos. Los atributos humanos son como tú naces, tú mueres, te cansas, te da hambre. En el servicio pasado había muchas personas aquí cansadas. Él fue nacido, Él se cansó, fue tentado, estuvo en dolor, Él sudaba. Todos esos son atributos humanos de la humanidad. Él sangró, tenía emociones, alegría, dolor, ira. Cuando Jesús se vació a sí mismo, no deja de ser Dios. Él se mantiene 100% Dios. Cuando tú tienes atributos, tú no los puedes cambiar. Nadie aquí puede decir, voy a dejar de ser humano. Es algo gracioso, es algo que no puedes cambiar. De la misma manera, Dios no puede dejar de ser Dios. No puede cambiar su deidad. No puede dejar de ser Dios. Pero Él puede limitarlos o cubrirlos. Se humilló a sí mismo, eso es lo que significa. Y cuando nos humillamos, es un paso bastante pequeño que cuando vamos debajo, lo más abajo, imagínate ser el creador del mundo, el Dios del universo, estar en el trono del cielo y bajarte tanto así como para ser un ser humano. En su deidad se llama Dios. Él es sin pecado, tiene vida eterna y todo eso estaba en su naturaleza de ser Dios. En su humanidad adoraba al Padre. Oraba al Padre, fue tentado, creció en sabiduría, tenía un cuerpo de carne y huesos. Él no dejó ninguno de sus atributos de su deidad, pero sí tomó los atributos de humanidad.
Y el que creó este mundo y todo adentro de él, hasta la comida, le dio hambre, le dio sed, se cansó, fue tentado. Atributos de la deidad, atributos de la humanidad. Jesús 100% hombre, 100% humano. Y eso continúa en toda la eternidad. Él tenía toda la fuerza de la humanidad empujada sobre él. Toda la fuerza de la emoción humana que fue tentado. Cuando nosotros mencionamos eso, ese atributo de la humanidad, nos preguntamos esta pregunta: ¿podría Jesús pecar? Eso importa, porque si Jesús peca, no habría sacrificio por el pecado, por nuestro pecado. Y si Dios, Jesús, puede pecar, significaría que Él todavía pudo haber pecado. Y si Él no pecó y fue el sacrificio perfecto y podía, pero no lo hizo, fue el perfecto sacrificio que nosotros dependemos para tener salvación del Jesús. Por eso la Escritura nos dice: Jesús no pudo pecar. Eso se llama impecabilidad. Impecabilidad. Jesús pudo haber pecado, pero Él no lo hizo. Para creer que Jesús podía pecar, significa que tú crees que Dios, la deidad de Dios, puede pecar. Hay muchas enseñanzas falsas en conversaciones, en libros que puedes estar leyendo, que dicen: Jesús, Él hizo cosas que no eran correctas cuando estuvo aquí. Él hizo cosas que eran incorrectas. Porque nuestra sensibilidad, lo que pensamos en nuestras cabezas, eso no es lo que un Dios que nosotros nuestra sociedad dice. Esto es lo que sabemos de seguro. Si Dios lo hace, es verdadero. Si Dios lo hace, es correcto. Jesús no pudo pecar. No puede pecar porque no es en su naturaleza. Colosenses 2:9 dice: toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo. No es un pecado ser un humano. No es un pecado cansarse, ser tentado, aprender, crecer. Nada de eso es un pecado. Cuando Adán caminó con Dios en el jardín, él no tenía pecado y fue completamente humano. Así que ser un humano no significa que eres un pecador automáticamente. Pero Jesús fue tentado. Él sintió la fuerza completa de la tentación. Un pecado es Satanás no te puede esforzar a que peques. Tú tienes la capacidad de escoger y decir no.
Tú puedes escoger. Esto es súper fascinante para mí. Cuando Jesús fue tentado, Él sigue siendo tentado y presionado, pero lo lleva hasta el límite completo de esa tentación y no se cae en la tentación. Jesús no puede pecar. Estaba pensando en eso esta semana. Nosotros viene la tentación y nos aguantamos, y viene la tentación nuevamente y nos aguantamos, pero después hacemos la tentación. Cuando venimos a Jesús, en el medio de nuestra tentación, podemos ir al que fue empujado en todas las tentaciones y sabe cómo se siente estar tentado. Y Él nos puede ayudar a través de esas tentaciones, que nos puede perdonar por las tentaciones. Es en nuestra naturaleza caer en la tentación mucho antes de que toda la fuerza de la tentación caiga sobre nosotros. Era en la naturaleza de Jesús el no caer en la tentación. Hebreos 4:15 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. El Dios que te dio la vida te entiende, ha pasado por eso. Él es la respuesta de todo lo que estamos pasados. Él es el que tú tienes que llamar, el que te va a salvar. Él es el Dios que te va a ayudar, que te va a salvar y que te va a llevar a través de eso. A través del Espíritu Santo que Él nos dio cuando Él salió de aquí. Y nos va a dar entrenamiento y nos va a guiar. Tú sabes que porque Dios ha estado aquí, Jesús, Él entiende todo lo que hemos pasado y lo que estamos pasando y pasaremos. Él es el único que tú puedes confiar para ayudarte en esta vida. Si alguien te pregunta cómo pasar por cierta cosa, hemos estado entrenados por muchos problemas psicológicos que se pueden arreglar, pero esas no son las cosas que te lo va a arreglar. Tenemos que poner la atención de las personas en Jesús, para orarle a Jesús. Lo podemos conocer personalmente, y cuando Él vino a esta tierra, Él vino por ti con tu nombre en sus labios, y Él quiere tener una relación contigo. Y esto es lo último que nos vamos a enfocar. Y es el Evangelio. El Evangelio es las buenas nuevas, las buenas noticias sobre Jesús. Y cómo podemos pasar la vida eterna con Él. Había una penalidad que se debía por nuestros pecados. Y esa penalidad era muerte. Y Jesús dijo: yo voy a tomar tu lugar, yo seré tu sustituto, para que tú no tengas que morir, yo voy a morir por ti. Cuando alguien dice que quiere ser tu sustituto, que quiere pagar el precio, tú dirías: no, yo lo hago, yo lo puedo hacer. Yo tengo una idea diferente, yo lo hago, yo lo pago, pero ¿cómo vas a pagarlo? Yo pienso que puedo hacer muchas cosas buenas, que puedo tener muchos pensamientos buenos, unas vibras no buenas. Yo puedo hacerlo, pero Jesús dice no. La penalidad por pecado es muerte. Y vas a pagar esa penalidad. Y va a haber un momento que te vas a parar atrás y decir: no puedo pagar por eso.
Por eso Jesús dice, yo lo sé, por eso yo voy a ser tu sustituto, yo voy a tomar tu lugar, yo voy a proveer un atono. Te voy a hacer justo con Dios, te voy a hacer uno, te voy a hacer justo con Dios. En 1 Corintios 5. Él lo hizo a él pecado, porque ante todo los transmití a ustedes lo que yo mismo recibí. Él fue pecado cuando no conoció pecado. 2 Corintios 5:21. Al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él recibimos la justicia de Dios. Para que Dios pueda mirarnos a nosotros abajo y vernos justos. Cuando Dios estaba colgado en la cruz, tomó tu pecado, y si tú le pides por salvación eterna, Él te lo dará por la sangre que Él derramó en la cruz, por ti y por mí. Y Él te ve como justo por esa sangre que Él derramó. Jesús paga la deuda. 1 Corintios 15 nos da la definición clara de las buenas noticias de Jesús de pagar nuestros pecados. 1 Corintios 15:3, Él lo define. Porque antes todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí. Que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día, según las Escrituras. Y yo nunca quisiera poner mi vida eterna, en las manos de alguien que no ha muerto y regresado a vida por nosotros. Por eso es que estoy convencido en Jesús. Cuando Él vino, salió de esa tumba, Él nos enseñó que Él tiene la victoria sobre la muerte. Puedo confiar el que puede regresar a la vida y me puede traer y regresar y revivirme a mí de la muerte para tener la vida eterna. Y Él se apareció a muchos y luego ascendió al cielo. Religiones falsas son rápidos en decir que sí, Jesús estuvo aquí, pero si Él estuvo aquí en vida y que sí caminó aquí en la tierra, pero no le dan la divinidad y la deidad. Pero si crees en esas cosas, pues entonces vas a tener un diferente Jesús. Y mucha gente lo vieron y no pueden negar eso. Mucha gente lo vieron crucificado, lo vieron morir, lo vieron enterrado y luego lo vieron de nuevo en vida. Y cuando Él ascendió al cielo, ahora está sentado a la diestra de Dios. Cuando Satanás dice, mira lo que acaba de decir Lee, mira lo que está pensando Lee. Y cuando Él dice tu nombre y te sientes avergonzado y esa culpa, Jesús dice, yo morí por ti y por tus pecados y te perdono. Y Jesús está en la diestra de Dios, sentado ahí. En 1 Pedro 3:18 dice,
Porque Cristo murió por los pecados una vez por todas, el justo por los injustos, a fin de llevarlos a ustedes a Dios. Él sufrió la muerte en su cuerpo, pero el Espíritu hizo que volviera a la vida. ¿Dónde vas a pasar la eternidad? Tu respuesta a eso determina, si tú tienes a Jesús correctamente, tu vida eterna. Jesús es Dios. Jesús es suficiente. Y ponemos nuestra completa confianza en Jesús. Así que esta mañana te quiero invitar a Jesús. Quiero que traigas tus problemas con Dios, las cosas que te importan sobre Él. Si nunca has puesto tu fe en Jesús por pagar la penalidad del precio del pecado, si nunca le has dado tus pecados para que Él te pueda dar la justicia, vamos a hacer eso ahora. Para ahora mismo lo que estás haciendo. No hay palabras específicas más que dile a Dios, yo sé que soy un pecador y necesito que me rescates. Yo sé que moriste en la cruz por mis pecados. No pagues el precio tú mismo, deja que Él lo pague por ti porque Él ya lo pagó. Te voy a enviar a que pongas tu confianza en Jesús. Antes que Jesús saliera de esta tierra, Él se sentó con los discípulos y le quiso dar una visión para que ellos pudieran recordarlo. Y todavía lo estamos recordando por eso, 2000 años después. Vamos a enfocarnos en Jesús y a recordarlo. En Mateo 26, antes que Jesús murió, Jesús tomó el pan y lo bendició. Y luego lo partió y se lo dio a sus discípulos. Si tiene estos vasitos, sácale la tapita de al frente para que tenga el pan. Esto es para recordar su cuerpo, que fue dado en la cruz por nosotros. Y Él lo tomó y lo rompió y lo bendijo. Vamos a orar. Dios Jesús, tu amor y tu gracia es sobre todo. Merecemos muerte, pero lo que hiciste en la cruz, nos ofreciste vida. Y Jesús, y te recordamos en esta mañana y te damos las gracias. Este es mi cuerpo, tómalo y coman en recordatorio a mí. Y el mismo verso dice, después tomó la copa, después que dio gracias, se la ofreció diciéndoles, esto es mi sangre del pacto que es derramada por muchos para el perdón de pecados. Les digo que no beberé de este fruto de la vid desde ahora en adelante hasta el día en que beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre. Las Escrituras dicen, sin la sangre de Dios derramada no habría perdón de pecado. Tome un momento antes de que hagamos esto, bajen la cabeza y pídale a Jesús que te perdone de tus pecados. Confiésale tus pecados para que Él te limpie de todo eso y te haga justo. Toma un momento. Si nunca ha puesto su confianza a Jesús, si necesita
el perdón de pecado. Todavía estamos cargando este cuerpo de carne y Él nos da la habilidad para poder confesar nuestros pecados, para que Él nos pueda perdonar y nos haga justos. Ahora, ¿cómo tomamos esto? Quiero que lo tomen con las palabras de gracia en su corazón. Gracias, Jesús. Mi esperanza es que en esta mañana usted esté completamente abierto y poner nuestras vidas completas en las manos de Jesús. Ahora vamos a cantar esta canción que dice que Jesús lo pagó todo. Vamos a agradecerle por la cruz. Vamos a darle algo. Vamos a adorarle y alabarle. Puede quedarse sentado si quiere venir al altar, a los pies de la cruz. Jesús lo pagó todo.